Bienvenidos, bienvenidas al evento 33, parte 2, en esta instancia ya de retorno del año, de retorno de todos esos conflictos, de resolución también. Es como, ¿vieron cuando termina la novela? Ya van apareciendo ahí como las resoluciones a los conflictos a los que tanto nos hemos enredado durante todo el año. Y bueno, y eso es lo lindo del inicio del año y del final del año. Cada final de año trae esta perla y es importante tenerlo en cuenta ahora que estamos mapeando el año y estamos conociendo la estructura que no la pongo yo, no la ponen ustedes, sino que es una estructura previa, es preexistente y lo que vamos haciendo es descubriéndola. Por eso es que acá todos tenemos razón, ¿sí? Porque estamos descubriendo algo juntos y es tan mágico y tan maravilloso como eso, como ir poco a poco, pieza por pieza descubriendo. ¿Qué descubrimos este año? Que hay un tiempo para desdoblarse y un tiempo para retornar. Hay un tiempo para abrir los conflictos y hay otro tiempo para cerrarlos, en lo macro y en lo micro. Entonces, eso es lo que vimos en el evento anterior. Vimos el potencial de la divergencia y el potencial de la convergencia. ¿Para qué? Para que ahora, una vez que nosotros tengamos la estructura del árbol, podamos ir ubicando a los diferentes observadores que vamos a tener. No para etiquetarlos, sino para comprenderlos. Porque van a haber unos observadores que son descomponedores, va a haber otros observadores que van a ser regeneradores y otros que son los retornadores. Por eso es importante conocer el poder que tiene la divergencia como esos elementos descomponedores dentro del árbol y el poder que tiene la convergencia con esos reparadores o regeneradores que hasta ahora fuimos todos y que de alguna manera estamos haciendo esa transición para pasar a retornadores. Como esto es un proceso y no se puede engañar a la estructura, por ahora lo que estamos haciendo es mapeando y observando, ¿sí? Es por eso que al subtítulo de este evento, de esta parte 2 del evento, le puse confianza en la órbita. Porque ese 33 que nos convoca es ese 3 divergente y ese 3 convergente, ¿sí? Es ese 3 de la comparación y competencia y es ese 3 de la confianza. Es ese 3 de nuestro orbital Tierra y es ese 3 de los 3 tiempos. Entonces, ¿cuál es el mayor ancho de banda de ese 3? Es la confianza. Y la confianza es ausencia total de miedo. Yo no puedo estar en los dos, no puedo estar en el miedo y en la confianza. No. Y en ese sentido es muy estricto el espacio-tiempo. Tengo que definir qué estoy haciendo. Si estoy en el miedo, estoy todavía como un elemento descomponedor y, bueno, no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algunos aspectos yo voy a estar descomponiendo, en otros estoy regenerando y en otros estoy retornando, como vimos en el evento anterior. Entonces, esta confianza en la órbita es esta conciencia de que todos los elementos, más tarde o más temprano, van a retornar a su órbita. ¿Sí? Todos los elementos, absolutamente todos, porque como es una ley física, así como todo lo que sube baja, ¿sí? También
todo lo que salió de su origen va a retornar. Y en el momento del retorno se va a instalar en su órbita. ¿Sí? Entonces, esta es otra pista para darnos cuenta qué elemento ya está en el retorno y cuál no. Porque al salir explora múltiples posibilidades. Entonces, ¿qué es el desdoblamiento? El desdoblamiento es una ley física que tiene el propósito de realizar mejoras espaciotemporales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca es el mismo desdoblamiento. Vieron que a veces nosotros decimos, uy, no, pero otra vez me pasa lo mismo, otra vez sopa, ¿sí? No, nunca es lo mismo, nunca es lo mismo. Y ahí es un error de nuestra percepción, que tenemos que ajustar, porque nunca es lo mismo y siempre es lo mismo. Hay una paradoja ahí, ¿sí? Porque si no, ¿para qué sentido va a tener? Desdoblar y duplicar, desdoblar y duplicar, desdoblar y duplicar. No, a ver, no puede ser esto. Es como, ahí sí es el día de la marmota y es el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. No, o sea, no es simplemente duplicar la memoria, es introducir una variable a esa memoria. Entonces, nunca estamos repitiendo porque sí. Y en ese sentido es cuando no tengo confianza en la órbita. Cuando me pregunto, uy, otra vez lo mismo, uy, ¿no? ¿Hasta cuándo esto? Bueno, esas preguntas son los momentos en donde tenemos dudas, en donde todavía no estamos aplicando la ley. Porque si yo tengo confianza en la órbita, lo que voy a saber es que toda duplicación lo que me está generando a mí es dándome el potencial de introducir esa mejora dentro de la estructura lineal, ¿sí? Entonces, estamos duplicados dentro de nuestro árbol transgeneracional, tenemos cada uno una partecita del todo, por eso a veces es un poco frustrante, porque las historias se repiten, las historias son parecidas, las historias están duplicadas, más tengo nociones de cuál es la mejora que yo estoy introduciendo en el árbol, en mi desdoblamiento. Y me iba a salir en mi fucking desdoblamiento. Ya me empiezo a enojar y todavía no pasaron ni 5 minutos. A ver, bajemos. No tengo nociones de cuál es esa mejora que estoy introduciendo, o esa, no sería mejora, sería esa variable que estoy introduciendo en mi desdoblamiento. ¿Tengo nociones? Bueno, de nuevo, mapeamos lo biológico en el anterior evento. Mapeamos lo biológico. ¿Por qué? Porque lo biológico, que es nuestra gran memoria de almacenamiento interdimensional y transgeneracional, tiene unos 7, unos traumas por todos lados distribuidos. En cada célula tiene algún 7, ¿sí? Debe haber unos cuantos 7, unos cuantos 7, unos cuantos traumas codificados en esas células. Entonces, bueno, tengo que saber, para saber cuál es la mejora que yo le voy a hacer o la variable que le voy a hacer a las células, a mi desdoblamiento, a mi apertura temporal, lo que tengo que saber es en dónde quedó pendiente el archivo.
¿sí? O cuál fue el último archivo que se escribió y con qué información se escribió. Por eso estoy documentando esas historias de mi árbol desde una lógica y desde una perspectiva global. Ya no como regenerador, no como regenerador, porque eso es lo que hacíamos cuando veíamos el mapa, perdón, el árbol transgeneracional antes, con la descodificación y con bueno, con la genealogía, ¿sí? Ya no como regenerador, sino como retornador, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que ubicarme de a poquito, ver en dónde estoy. Yo, sinceramente, hasta ahora, hasta hace muy poquitos años, estaba en regeneradora. Y el regenerador tiene un problemita que es que se frustra también, se cansa, se desgasta y se termina consumiendo sus propios recursos. Es como una especie de carbón que se agota a sí mismo, es como una especie de azúcar en el cerebro, que se agota a sí mismo en ese proceso de regenerar. Entonces, ¿cómo poder hacer esa inclusión de el descomponedor y el regenerador? ¿Sí? Esa va a ser la tercera posición que me va a dar el retorno. ¿Ok? Entonces, solo en esa tercera posición, de nuevo, miren, posición 1, descomponedor. Posición 2, regenerador. Posición 3, retornador. Solo en la tercera posición puedo tener confianza en la órbita. ¿Sí? Si no, no tengo confianza en la órbita porque yo simplemente lo que estoy es como atajando los penales de mi apertura temporal. ¿Sí? Así que bueno, ¿cuál es el propósito de todo este desdoblamiento? Lo dijimos en uno de los eventos, procesar las cargas. Procesar las cargas de este transgeneracional, linealmente hablando, y procesar las cargas de los legítimos del espacio-tiempo o de los todo lo que está en el sistema solar y más allá. También tenemos que procesar esas cargas, que son cargas no lineales. ¿Sí? Entonces, en ese procesamiento de las cargas es que están funcionando nuestros mapas transgeneracionales. ¿Sí? Bien, vieron que dicen que el sol genera cáncer. ¿Sí? Si yo me expongo demasiado al sol, voy a generar cáncer. Entonces, esa biologización en particular tiene que ver con tener una exposición muy alta al masculino de la existencia. Entonces, no me he podido conectar con el femenino de la existencia para generarme una membrana. Entonces, ese masculino me ha intoxicado mis células o me ha hackeado el sistema. ¿Sí? Bien, entonces, ese masculino de la existencia que, como vimos en el anterior encuentro, son el linaje paterno y el femenino de la existencia es el linaje materno, es lo que se necesita conjugar para poder realizar una membrana. Una membrana es un tejido, y un tejido es la conexión de una línea y de otra línea, de una línea y de otra línea, de una línea y de otra línea. ¿Sí? La línea materna, la línea paterna, y así voy peinando mi membrana para esa exposición al masculino de la existencia, que es también el pasado, porque el sol, lo hemos dicho desde el video 1 de la perspectiva orgánica, había mucha confusión por aquella época, en el año 2019, y
el sol, ¿qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? En la ley, el sol es el pasado, ¿sí? Es el pasado. Y nosotros estamos desdoblando a ese sol en un presente, y el futuro es el femenino de la existencia, que es la nada misma. Entonces, ¿cómo se conectan el femenino y el masculino de la existencia? Bueno, a través de todas estas especies que están en el planeta, ¿sí? Y nosotros actualizamos esas cargas. Cuanto menos especies hay en el planeta para procesar las cargas, más complicados estamos nosotros con nuestro futuro. Entonces, esto es lo que vimos en la serie Dark. Los que vieron Dark hace unos años atrás, muestra eso, la serie. Muestra los infinitos desdoblamientos de la exclusión de los principios femenino y masculino. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser un futuro suicida, siempre va a ser un futuro distópico, ¿sí? En lo micro y en lo macro, porque la distopía también puede ser en mi realidad, estar viviendo actualmente una distopía. ¿Qué es una distopía? Por ejemplo, no tener casa propia, que es uno de los elementos de una de las descodificaciones que vimos hace poco, en donde una de las chicas quiso descodificar eso. No tengo casa propia. Bueno, eso es una especie de distopía micro. ¿Por qué un ser vivo en este planeta tiene que tener ese conflicto de territorio? No tendría por qué pasar en este inmenso planeta. ¿Por qué vivo esa distopía? Bueno, hay algo en esa conexión femenino-masculino, linaje materno, linaje paterno, que bloquea el flujo energético y lo estrangula como si fuese una manguera. ¿Cuál es el propósito del desdoblamiento? Bueno, dijimos procesar las cargas y también introducir una mejora o introducir una variable en la duplicación. Y el tercer proceso es la evolución. La evolución, que eso ya más tiene que ver con la Tierra, ¿sí? Y con esta captación que hizo nuestro planeta para generar esa ley, ¿sí? Porque eso es una ley, la evolución es una ley, no es una teoría de Darwin, ¿sí? Es una ley, que es como la ley del desdoblamiento. La tenemos que comprobar nosotros, no podemos esperar a los científicos que se están agarrando los pelos diciendo que sí es ley, que sí no es ley, que no sé qué. O sea, la evolución es una ley natural. Entonces, en esa evolución, cada uno de nuestros ancestros han tenido una evaluación. ¿Sí? ¿Y quién es el encargado de hacer esa evaluación? Bueno, dos códigos, 33 y 51. 33 con la comparación y la competencia, y 51 con la fiscalización de la conciencia de cada uno de nosotros. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar al otro escenario y ahí arrancamos con el evento. Gracias, gracias, gracias.